Muy bien, vamos a comenzar con nuestro estudio, nuestro cuarto estudio, gracias a Dios, de esta serie que le hemos titulado Sé como Jesús. Es la meta y motivación de todo creyente imitar a su Maestro, ser como Jesús, convertirse a Él y conformarse en Él. ¿Sí? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que Él prepare nuestros corazones. Hemos orado por eso, por ti, he orado por mí. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y de poder estudiarla, escudriñarla, examinarla. Muchas gracias, Padre, por darnos la gracia de vivir y de vivir una vida en ti y a través de lo que tú has planeado para nosotros como tus hijos. Buscamos de todo corazón, Dios, que nos hables, que tengamos, por favor, corazones humildes, enseñables, moldeables, sensibles, dispuestos, determinados, Dios, a obedecer y a poner en práctica todo aquello que nos das cada día, que es a montones en abundancia. Gracias por la bendición de tener el privilegio de haber nacido varones, hombres, donde como hombres necesitamos imitar al modelo de modelos, al príncipe de los pastores, al Señor Jesús. Queremos imitarlo, seguirlo, pegarnos a Él, tomarnos todo el tiempo de Él, de no dejar de verlo, mirarlo y mirarlo y mirarlo, porque así es como Él también está hacia nosotros, viéndonos fijamente para ver cómo le estamos oyendo, cómo le estamos entendiendo, cómo le estamos amando. Gracias ante todo, porque ante tu misericordia hoy estamos vivos y por tu gracia podemos servirte. Sé glorificado, por favor, Dios, y edifica las almas de todos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, para seguir repasando y reteniendo esta importante serie, esta serie de mensajes persigue el propósito de imitar a Jesús en todo. Él debe ser la meta y motivación principal y más importante en la vida de todo genuino creyente. Hay algunos textos, como ustedes saben, que los vamos a seguir repasando y sirve que lo podemos memorizar también. Tenemos esta declaración de Job en el capítulo 23, versículo 11, donde Job dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y es interesante porque este texto nos deja ver algunas cosas que Job, en medio de la prueba que estaba teniendo, él seguía las pisadas de Jesús o del Señor o de Jehová, guardaba su camino y dice el texto que no se apartaba. El versículo 10 del mismo capítulo dice que Él me probará y saldré como oro. O sea, estaba consciente Job de la prueba que venía de Dios y el propósito para lo cual venía. Interesante porque en el mismo contexto de sufrimiento, de prueba, de padecimiento, Pedro le escribe a estos creyentes expatriados en la primera epístola, el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí tenemos lo mismo, en diferente contexto, tiempo, ¿sí? Pero estaban padeciendo, estaban sufriendo. ¿Y qué era lo que a ellos los iba a fortalecer, a levantar en medio de la prueba? El mirar a Cristo, el mirar al Maestro y cobrar ánimo, cobrar fe y seguir ante la prueba, ¿sí? Pablo, en un texto que es realmente interesante, en Corintios capítulo 11, versículo 1, en la primera epístola, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la carga que tenía Pablo era que los corintios entendieran la dinámica del cambio, la dinámica del arrepentimiento, la dinámica del orden. Era una iglesia con muchos problemas, con muchos conflictos. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de creyentes, hablamos de personas convertidas, ¿sí?
y que algunas, bueno, estaban allí, no lo eran, pero Pablo lo que ponía aquí era un fundamento: imitar a Cristo. Él lo hacía y él invitaba a otros. El mismo apóstol Pablo, pero en la epístola a los Filipenses, dice: haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un pasaje precioso donde tenemos aquí una de las cosas más sublimes en el ministerio del Señor Jesús, y es esta kenosis, llamada kenosis, este vaciamiento de alguna manera de no apoyarse en su deidad para ser hombre. Era hombre, 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Algo como de alguna manera veíamos el domingo, que nos vuela la cabeza, ¿sí? Esta deidad de Cristo. Pero el punto aquí, en este contexto donde Pablo lo pone el ejemplo, la actitud de Cristo. ¿Cuál? La de ser humilde. La actitud humilde es poderosa y es la que debemos copiar, la que debemos abrazar, la que debemos imitar de Cristo. Porque esto vence la barrera del orgullo, de la soberbia, del distanciamiento. Los filipenses estaban de alguna manera con temas, no doctrinales, pero sí interpersonales, donde habían riñas, discusiones, ciertas divisiones y conflictos, y Pablo los anima a través de ello. Y concluimos aquí con las palabras poderosas del Señor Jesús, donde Jesús les dice a sus discípulos: venid en pos de mí para que yo los haga pescadores de hombres. Eso está en Mateo capítulo 4 versículo 19, y en Marcos 1:17 les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y esto es interesante porque ya no es Job, ya no es Pedro, ya no es Pablo, es el mismo Señor Jesús que nos invita a venir, a imitarle, a seguirle. Y aquí el mensaje es claro: en pos de mí, en pos de mí. ¿Qué significa esto? Sí, es pegársele a Él, es seguirle paso a paso, es no dejar de ver sus huellas, sus pisadas, ¿sí? Dos cosas produciría esto. Número uno, el carácter que produce el seguir a Cristo, porque el ver cómo Cristo fue manso, humilde, ¿sí? Dependiente del Padre, una persona abnegada, ¿sí? Que renunciaba continuamente a todo por hacer la voluntad del Padre, pero también la capacidad, porque dice: os haré pescadores de hombres. Y eso es una capacidad: pescar, ¿sí? Alcanzar a otros, producir el fruto. Y esto es precioso en esta dinámica que, bueno, nos lleva a ver cómo hemos venido trabajando esta serie de ser como Jesús. Lo primero que mencionamos, ahí se los pongo yo, lo que ya vimos fue: sé como Jesús, identificando su salvación en tu vida. Y ahí vimos capítulo 1 y capítulo 2. Esto es clave en el seguimiento a Jesús, la salvación que Él nos da, ¿sí? El creyente genuino tiene esto en mente. El creyente que profesa una fe verdadera tiene como mandato, como modelo, como misión, como motivación imitar a Jesús. Por eso es lo primero, y con eso comenzamos. Y vimos los capítulos 1, 2 y parte también del 3, ¿sí? En el testimonio se acuerdan de Nicodemo. Lo segundo, sé como Jesús, afirmado en su identidad como Mesías. Y ahí veíamos el capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Una historia espectacular donde Jesús habla de esta imagen preciosa de saciar a través de su vida. La vida de Jesús son como esas aguas que sacian, que satisfacen, que también son un ejemplo, un tipo del Espíritu Santo en el creyente, denotando también Jesús lo que pasaba en la antigüedad, que creaban cisternas que tenían agujeros y el agua se filtraba, donde esas cisternas no retenían el agua. Entonces vivían vidas que rompían este privilegio, esta bendición de tener comunión con Dios y a través de la comunión con Dios fluir, funcionar. Tenían vidas vanas, vidas vacías, vidas que se alejaban continuamente de Dios, cometían errores, etc. Y esa es la idea aquí de la identidad como Mesías, ¿sí? Y esto es algo que viene marcando Juan, porque recuerden que Juan, el apóstol, que es el cuarto evangelio, va a poner a Jesús como
Dios, ¿sí? La deidad de Jesús en todo el Evangelio. Y vas a ir viendo cómo va marcando eso, cómo va remarcando eso Juan. Lo tercero que vimos, que fue hace 15 días, sé como Jesús, observando actitudes necesarias para la vida. Y ahí terminamos parte del capítulo 4 y le dimos a todo el capítulo 5. Espectacular las cosas que vimos de Jesús teniendo esta actitud para con el Padre. Recuerden que aquí sana Jesús a este hombre que tenía 38 años de parálisis, que estaba en el estanque de Betesda. Y bueno, Jesús se le presenta y ocurre ese milagro maravilloso, ¿sí? Y empieza una discusión entre Jesús y las autoridades ahí, disque espirituales, donde empiezan a debatir con él. ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? Y Jesús le dice que él está por encima del día de reposo, porque el Padre y él uno son. Bueno, esto es extraordinario. Y allá vamos a ver en cuarto lugar, el cuarto estudio. Vamos a meternos hoy a este cuarto estudio, que es: sé como Jesús, aprendiendo a suplir a través de la fe lo que otros necesitan. Y aquí tenemos un pasaje precioso, vamos a leerlo, que es Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Prestemos atención. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Hierba de mate no. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos. Padre, estamos frente a tu palabra, a las escrituras inspiradas, inerrantes, inefables, que son la autoridad nuestra. Están ellas por encima porque son tu palabra, la palabra viva, eficaz de Dios. Padre, queremos pedirte que por favor nos hables a través de ellas, que ellas vengan a nosotros y nos hagan, nos revelen el mensaje que aquí de manera inspirada el Espíritu Santo colocó en la escritura de Juan el apóstol. Gracias de corazón por esta historia maravillosa que fue hace muchos años, en donde tú, Señor Jesús, enseñaste cosas tan preciosas para tus discípulos, y hoy estamos aquí con el privilegio y la bendición de también aprenderlas nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, el título de este cuarto sermón, como bien ahí lo tienen ustedes en la presentación, es: sé como Jesús, aprendiendo a suplir a través de la fe lo que otros necesitan. Este es un pasaje interesante porque esta historia de la alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Los 4 lo presentan de manera distinta como lo vieron, y aquí Juan
se atreve en dependencia de Dios a colocar detalles que Mateo no colocó, que Lucas no colocó, que Marcos no colocó, y él sí los coloca. Y estamos, con el Evangelio de Juan, y es muy interesante porque es un pasaje que en base a la fe de Jesús, sí, a la fe de Jesús, hay dos cosas que de alguna manera van a desprenderse de la fe. Dos cosas que quiero que te queden claras. Número uno, la generosidad. ¿Sí? La fe nos hace ser generosos. Jesús era generoso porque Jesús confiaba en la providencia del Padre. Jesús dependía del Padre y había generosidad. Veía la necesidad y no se quedaba ni callado ni de brazos cruzados. Pero número dos, no solamente es la generosidad, sino la gratitud. Es algo precioso que vemos en este pasaje, cómo la fe produce generosidad, pero también gratitud. Ahí vas a ver dos veces este aspecto de la gratitud. Así que vamos a meternos, ya viendo esto general, muy general, vamos a meternos en nuestro pasaje. Y yo tengo aquí una frase que quiero compartir con ustedes, es que la fe de Jesús obró de tal manera en sus discípulos que vale mucho la pena prestar atención a los detalles del pasaje en donde Juan el apóstol narra el cuarto milagro del Señor. Aquí te doy una información, este es el cuarto milagro o la cuarta señal, ¿sí? La alimentación de los 5,000 a través de 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿sí? Juan viene argumentando desde el capítulo 5 sobre la deidad de Jesús. Los fariseos lo querían matar porque Jesús decía que Él era igual a su Padre. Busca por favor el capítulo 5. Versículo 19, 5:19, búscalo, y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, con certeza, con seguridad, con convicción, con denuedo, con entusiasmo te comunico, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esta es la unidad que Jesús aquí está mostrando, ¿sí? La unidad de lo que está transmitiendo Juan en las palabras de Jesús es que Él era Dios, Él era el Mesías, Él era el ungido, ¿sí? Esto es interesante porque dice aquí: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es interesante esta dinámica que Jesús está diciendo aquí, denotando esto que estamos marcando, que a los fariseos esto no les gustaba, esto lo rechazaban, pero Jesús era Dios, es Dios. Entrando al capítulo 6, que es donde estamos, Juan nos llama la atención con relación a cómo la deidad, cómo la deidad de Jesús se puede ver a través de cada señal que hizo, ¿sí? Y esta señal es extremadamente importante. Y quiero que notes algo, en cada uno de los capítulos que hemos leído, puntualmente los últimos 2, siempre mencionan una fiesta, ¿sí? Aquí mencionan la Pascua, y eso denota tiempo que pasó entre el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Cómo comienza el capítulo 6 después de esto? Bueno, algunos piensan, dependiendo de la fiesta, que pudo haber sido entre 6 meses y un año. 6 meses y un año que pasó del capítulo 5, lo que sucedió en el capítulo 5 al capítulo 6. Y esto es para resaltar también, ¿sí? Entonces, Jesús nos llama la atención, Juan, con relación a la deidad de Jesús, y se puede ver a través de cada señal que hizo. Ahora, estas señales perseguían un propósito, que quiero que lo tengas ahí en tus notas. El propósito es el propósito era que tenían estas señales principalmente en la formación genuina de la fe de los discípulos. Esto perseguían las señales, que los discípulos fuesen formados en una fe genuina. Y aquí es donde, tenemos que empezar a abrir bien los ojos, porque esto es lo que denota la vida de un seguidor de Cristo. La fe genuina, la fe basada en Jesús, que te lleva a ti a identificarte con Él, pero no a identificarte de una manera pasiva, sino de una manera participativa, no de una manera simplemente contemplativa, sino de una manera donde tú quieres ser parte en ello, quieres
de alguna manera hacerlo, llevarlo a la práctica. Y esto es realmente poderoso en esta necesidad, en esta dinámica de ser como Jesús, ¿sí? Así que en este capítulo la señal de la alimentación de los 5.000 sería clave, porque cuando Jesús habla de sí mismo como el pan de vida, Él les dice, capítulo 6, versículo 26, ¿qué les dice? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿sí? Comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden que aquí Jesús va a hablar de Él como el pan de vida, trayendo el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el milagro de mandar el maná del cielo, ¿sí? Ese milagro de la provisión. Llegó un momento en el libro de Josué donde ya no hubo más maná y ya empezaron a comer todo tipo de cosas. Esa dispensación de los alimentos en la Biblia, donde en cierto tiempo podían comer ciertas cosas, y después Jesús dijo, bueno, dando gracias a Dios por los alimentos, tú puedes comer lo que en discernimiento necesites y sepas que te va a hacer bien. Bueno, aquí está, en este pasaje Jesús está desnudando, ¿sí? ¿Qué estaba desnudando Jesús aquí? Las intenciones de las personas. Las intenciones de las personas. Porque recuerden que aparte de que estaban los 12, había una multitud, dice el texto, una multitud, ¿sí? Entonces, esto es interesante aquí, porque me hago la pregunta y la quiero poner aquí contigo. ¿Por qué realmente le buscaban? ¿Por qué realmente le buscaban? Y esto es para nosotros, para analizarlo nosotros, ¿sí? ¿Por qué le buscas? ¿Por qué le busco? Bueno, ¿por qué le buscaban ellos? El texto 2 dice porque veían señales. De alguna manera lo que está denotando es que tenían curiosidad, eran curiosos, ¿sí? Dice que veían las señales. Las multitudes seguían a Jesús por la curiosidad que suscitaban sus milagros y no por fe. Es lo que nos está enseñando el versículo 26 que acabamos de leer. No era tanto que creían en Jesús, que creían que Jesús era el Mesías, y esta identidad era tal que sus vidas caían en cuenta en que debían cambiar, debían arrepentirse, debían ser conformadas a esta fe basada en la vida de Jesús, sino en esta parte externa, ¿sí? De los milagros, de las señales. Interesante aquí esto. ¿Por qué? Porque no obstante, y a pesar de las motivaciones erróneas de la multitud, Jesús fue movido por la compasión y los alimentó y sanó. Y aquí son aspectos de aprendizaje. Hay personas que a veces nos buscan de manera egoístas, donde solo son para pedir, para demandar todo lo que necesiten, atención, amor, afecto, materiales, lo que sea, lo que fuera, tiempo, lo que sea. Bueno, esto es algo que nos enseña, porque nuestra motivación siempre debe estar basada en lo que Jesús fue y en lo que Jesús hizo, no lo que la gente es o lo que la gente hace. Y eso es compasión, y eso es misericordia. Bueno, yo la necesito, ¿sí? Comparemos esto con Mateo capítulo 13, versículo 14. Mateo 13 dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es lo que estaba pasando aquí. Las multitudes veían, pero no veían. Oían, pero no oían. No estaban escuchando la palabra de Jesús. Y eso puede pasarnos a nosotros, estar en una iglesia, leer la Biblia, escuchar sermones, escuchar estudios, lo que sea, pero eso no estar afectándonos, eso no estar arraigándonos a una fe genuina, a una fe sólida, firme, que va afectando nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Esa es la idea aquí. Sin embargo, vean lo que dice el capítulo 6 de Marcos. Leímos el capítulo 13, versículo 14 de Mateo, Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice Marcos que tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y esta es la dinámica. Jesús veía a las multitudes, Jesús veía como te ve a ti, como me ve a mí hoy. Él no deja de vernos de la misma forma, si no, no estaríamos acá. Estamos acá porque Él nos ve con compasión. Si tú y yo realmente somos sinceros, sabemos que no tendríamos que estar vivos, no tendríamos que ser salvos, no tendríamos que tener las bendiciones que tenemos, las cosas que gozamos. Es porque Jesús, Dios, el Padre, nos ven con ojos compasivos, son pacientes para con nosotros. Él, de alguna manera, la paciencia es para que nosotros reparemos en esta fe, en esta convicción para con Él, y que eso obre poderosamente en nuestro interior. Aquí es donde podemos notar parte del mensaje, porque comenzando el versículo 1 que acabamos de leer, donde Juan nos narra las acciones continuadas y conectadas de Jesús. Esto es algo que hace Juan. Juan no menciona nada que no está conectado con algo, ¿sí? Sí, el texto dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el versículo 1. Aquí quería Él conectar de nuevo con un lugar, pero también con personas. Y esto es algo que evidentemente tenemos que nosotros notar. ¿Por qué? Porque este lugar y estas personas demandarían de Él y sus discípulos acciones de fe. Te lo repito. El hecho de que Jesús saliera de un lugar y fuera a otro no era simplemente porque Él quería cambiar de ciudad, de pueblo o de gente. No, Jesús sabía, en dependencia del Padre, en esa relación que tenía estrecha, profunda con el Padre, que a donde iba era porque había necesidades allí. Que en esa soberanía que Jesús tenía, las iba a usar externamente para dar un mensaje internamente. En primer lugar, a sus seguidores. Y esta es la idea. Estas personas y lugares demandarían de Él, de Jesús y sus discípulos, acciones de fe. Y si nosotros nos ponemos en el mismo cuadro, a donde Dios nos lleva, donde Dios nos tiene, es por algo y para algo. Dios te tiene en un lugar. Dios me tiene en un lugar. Dios me puso en un lugar. Y es por algo y para algo. Y yo tengo que eso tenerlo presente. Ahí es donde tienen que venir a mi mente las preguntas: ¿cómo está actuando mi fe? ¿Cómo la fe que me da Dios, que me la produce la Escritura, la palabra? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo está obrando esa fe? ¿Cómo está actuando en mí? ¿Cómo está trabajando en mi vida santa, en mi vida piadosa, en mi humildad, en mi temperamento, formando carácter, etcétera, en el cumplimiento de su voluntad? Porque ten en mente esto, Efesios 2:10, el 2:8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿No por obras qué? La salvación. No por obras el perdón de los pecados. No por obras el tener a Jesús en la vida, el tener la vida de Jesús en nosotros. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que es lo que está hablando Pablo en Efesios, lo de antemano, lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. La salvación, Dios la preparó desde antes que creara el mundo. El cielo, el sol, la luz, las estrellas. Dios preparó la redención, cómo salvar a la humanidad. Y dice el texto, preparó de antemano, soberanía, providencia, para que anduviésemos en ellas. En eso se involucra la fe genuina. No puede haber un discípulo sin estar involucrado en las obras que Dios creó de antemano. Porque dice el texto, ¿para qué? Propósito, anduviésemos en ellas. Y es lo que de alguna manera está comunicándonos aquí. Son acciones que iban a ser demandadas de sus seguidores, ¿sí? El versículo 2 dice que le seguía gran multitud. Y vean este énfasis aquí. Versículo 2 dice que le seguía gran multitud. Y se repite en el versículo 5, gran multitud, nótalo, gran multitud. Y en el versículo 10 dice que había mucha hierba donde recostarse. Bueno, ahí hay un énfasis que Juan nos quiso
hacer ver, hacer notar. ¿Y qué es ese énfasis de gran multitud, mucha hierba? Y si sacamos la cuenta de 5.000 hombres, más sus esposas, más sus niños, aproximadamente tenemos una cantidad de 20.000 personas que tenía Jesús como auditorio, ¿no? Donde les ministraba, les predicaba, les enseñaba, les sanaba, pero aquí iba a pasar algo. Tenían hambre. Y de repente los discípulos dicen, bueno, mándalos a su casa, ¿no? Ya se hizo tarde, no hay nada cercano acá, mándalos a su casa. Esa es la reacción de los discípulos. Reacción evidentemente errónea, equivocada. No iba por ahí, no es desastre del problema. No, es ver cómo logramos arreglar el problema, la necesidad, ¿sí? Y esto es interesante aquí. ¿Por qué? Porque este énfasis del versículo 2, del 5 y del 10 marca que la necesidad era demasiada, mucha, abundante, ¿sí? Las grandes necesidades, y ahí está una frase, las grandes necesidades son el campo perfecto para poner a prueba la fe, ¿sí? Las grandes necesidades son el campo perfecto para poner a prueba la fe. ¿Sí? Bueno, no hay uno en esta sala que no tenga necesidades. Y cada uno las mide, las necesidades. Algunos dicen, no, esta es pequeñita. Necesito dormir un poco más. Esta es pequeñita. Le agregas otro poquito. Necesito hacer ejercicio, ¿no? Ahí sí me falta. Es un poco más grande la necesidad. Después la necesidad dice, bueno, un poquito más grande. Necesito arreglar un problema de mi boca. Personalmente, un problema ya es un poco más grande por los costos de lo que sale a arreglar la boca. Y después algo más grande, no tengo paz, eso es más grande, es un problema más grande. Y después estoy peleado con un familiar, eso es mucho más grande porque ahí involucra rencores, resentimientos. Y en algunos casos puede ser esclavitud del pecado, es muy grande ser esclavos del pecado, que el pecado nos esté controlando. Entonces todos tenemos necesidades y las necesidades de vuelta ponen a prueba nuestra fe. ¿Cómo abordamos la necesidad? ¿Con qué fe? ¿Qué fe usamos allí? La fe de Jesús, la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que separa lo malo de lo bueno, lo impuro de lo puro, lo santo de lo profano, lo que es mi voluntad de su voluntad. Eso hace la fe verdadera. ¿Sí? Jesús en el versículo 3 se sube a un monte porque quería ver, pero también dar una gran enseñanza a sus seguidores cercanos. La mención frecuente de sus discípulos en el capítulo, y tú lo vas a ver si después lo quieres leer, se menciona esto. Muestra que los eventos y palabras de Jesús tienen una directa función formativa para ellos. Y como te lo dije, aquí hay un énfasis. Y no solo son para la multitud es parte, claro que sí, Jesús la atiende. Pero Jesús iba más allá de la multitud y eran la formación de sus discípulos. Y esto para mí es realmente importante, interesante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos aquí, amados varones, estamos aquí. Y esto se queda grabado. La intención de Dios, quiero ser correcto con lo que voy a decir, la intención de Dios es, en su soberanía, salvar, mostrar a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el que pagó, proveer recursos de Él a ese corazón que salva, darle la fe que necesita, darle la gracia que necesita, darle la paz que necesita, darle todos los recursos que necesite para ser un hombre o una mujer o un niño, un adolescente, un papá, un hijo, un esposo, un trabajador, un empresario, lo que sea que seamos, un pastor, conformados a la imagen del Hijo. No hay otra cosa a la que nos tenemos que parecer, no lo hay. Es solamente eso, seguir la imagen y ser formados a la imagen del Hijo. Ser formados y convertirnos en todo, sin dejar nada afuera, ni cortar, y esto no, esto sí, esto no me conviene. Todo lo que involucra ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo, ser un siervo, ser una persona
que Él, teniéndonos en sus manos, va a usar de una manera poderosa. Y eso nos invita a preguntarnos si estamos siendo parte de eso. Si hoy estamos siendo esos hombres que a través de la salvación y de todos los recursos que Dios ha provisto y provee, estamos siendo instrumentos. Estamos siendo personas usadas por Él a través de sus recursos para impactar, ¿por qué no multitudes? Empezando por la primer multitud, porque ya más de uno, más de dos somos multitud, hijos, familia, etcétera, impactando de alguna manera, ¿sí? Bueno, quería acotar esto, que es para mí importante, ¿sí? Esta formación. Las primeras y últimas palabras de la sección son preguntas dirigidas a sus discípulos para evaluar la autenticidad de su fe. Capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, primer pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 67 del mismo capítulo 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el versículo 70 del mismo capítulo 6, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entonces estas preguntas, como te quiero reiterar, ¿sí?, son para evaluar la autenticidad de la fe. Y esto es el mensaje, este es el corazón, esta es de alguna manera el pulmón de estos 15 versículos que estamos tratando de examinar, ¿sí? Así que, como dice el versículo 6, estas preguntas eran para probarles, porque Jesús, Él sabía lo que había de hacer. Por un lado, prueba a Felipe y de rebote a los demás discípulos y de rebote a ti y a mí, ¿no? O sea, cuando le pregunta a Felipe, y esto es interesantísimo aquí, porque lo que Jesús estaba haciendo es ser un buen líder, no dándole enseguida la solución al problema, sino preguntando a ver qué onda, a ver qué pasa, tirando la pregunta, ¿sí? Esto es interesante, como alguien dijo, no les des pescados, enséñales a pescar. Bueno, Jesús estaba haciendo esto aquí, ¿sí? Está probando a Felipe. Y de rebote vemos que el que escribe, ¿quién es? Pues el apóstol Juan, que él también dijo, mira, esto se lo hizo Felipe, pues era también para mí. Felipe ya había presenciado varios milagros hechos por Jesús, varios milagros, había estado presente allí. Sin embargo, su fe todavía no estaba basada en Jesús, importante, sino en los cálculos. Como que de alguna manera lo que está denotando aquí es que Felipe no veía la vida a través de Jesús, sino a través de lo que él podía cuantificar, ¿sí? Bueno, esto es interesante, porque eso es una fe no pura. No estamos diciendo que era falsa, sino no pura. Jesús no le está pidiendo que resuelva el problema a Felipe. Presta atención, pues ya tiene su plan. Jesús tenía un plan. Esta es una evaluación de la fe de su discípulo. Jesús está evaluando la fe con la pregunta. Porque notemos, ¿qué dice la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa era la pregunta. No le estaba diciendo, a ver Felipe, resuélveme el problema de alimentar a 20,000 personas. No le dijo eso. Le preguntó, ¿de dónde? Claro, que hay un dato interesante. Como Felipe era de Betsaida, que era una ciudad cercana, es propio que Jesús se dirigiera a él. La pregunta nos hace pensar, y esto es a lo que tenemos que llegar, la pregunta nos hace pensar que iba más allá de un lugar geográfico, que entra en el contexto. Es válido pensar en eso. Bueno, como Felipe estaba cerca, podía saber de algún lugar. ¿Dónde? Es la pregunta, ¿dónde? Sin embargo, la pregunta va más allá de un lugar geográfico. La pregunta apuntaba al lugar más importante, el corazón. A eso apuntaba la pregunta.
al corazón. La respuesta de Felipe en el versículo 7 demuestra cómo estaba su corazón. Él pensó en la enorme cantidad de 20,000 personas y luego le dijo al Señor: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estos 200 denarios equivalían a 8 meses de salario de un obrero promedio. Sin embargo, la multitud era tan numerosa que aún esta cifra hubiera sido insuficiente para alimentarla. Y noten esta frase que yo subrayé en mi Biblia. Dice el texto: tomasen un poco, dice el texto. Aún los 200 denarios, que eran 8 meses de trabajo en cantidad económica, y ahora estamos hablando de una cantidad muy alta económicamente hablando, llevaría a las personas, porque esto es algo notable aquí, a solamente ¿qué? Pellizcar, en términos muy criollos, pellizcar, tomase un poco. Pero aquí hay algo que quiere denotar Juan. ¿Qué quiere denotar Juan? La poca visión de fe que se veía con su respuesta. La poca visión de fe que se veía con su respuesta. Para Felipe, el problema no es dónde conseguir comida, sino con qué. ¿Ven? Que Jesús le pregunta dónde, pero la respuesta de Felipe fue con qué. ¿Sí? Aún para darle un pedacito a cada individuo, el costo sería exorbitante. Andrés, por su parte, no Andrés Nava, no lo volteemos a ver. Andrés, aquí el discípulo, reporta a un muchacho con su almuerzo de 5 panes y 2 pescaditos, que a mí me hizo pensar en la mamá de este muchacho. Que a veces ustedes, muchachitos, adolescentes, bueno, acá nada más tengo uno, pero si en algún momento alguien escucha ya, en un futuro, se enojan cuando la mamá le pone en la mochila algo para llevarse al viaje, ¿no? Y no lo quieren llevar. Siempre es útil lo que tu mamá te ponga para llevar, porque en algún momento lo vas a usar. En algún momento se va a convertir tu salvación, ese sándwich, esa manzana, esa botellita de agua. Hay algunas mamás que ponen en las mochilas de los hijos cuando viajan una bolsita con ciertas pastillitas por sí, ¿no? Y son después una bendición esas pastillas. ¿Qué vitamina C? ¿Qué aspirina? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Bueno, me hizo pensar y para alguien más, eso es importante porque ese es el mensaje aquí. Cómo este lunch, este almuerzo, bueno, impactó a Jesús, ¿no? Y fue de alguna manera una herramienta, ¿sí? Para que ocurriera algo extraordinario. Este joven es otra de las personas sin estatus, ¿sí? Así como la mujer samaritana, que participan en la respuesta de Jesús a la necesidad de otros. Eso lo vas a ver en el capítulo 2, versículo 1 al 11, y lo vas a ver en el capítulo 4, versículo 43 al 53. En el versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero miren cómo termina Andrés aquí, denotando lo mismo. Por eso la fe aquí. Más, ¿qué es esto para tantos? Aquí la fe de Andrés no es la misma fe que la de Felipe. La fe de Felipe es cuantitativa, es de cálculos. Aquí la fe de Andrés es una fe débil. Es una fe que le falta fuerza. Hay fe. ¿Por qué? Porque, ojo, Andrés pudo haberse quedado calladito. Y después, dice el proverbio, sabroso es el comer pan en oculto. Y pudo haberse ido después solito por allá y comerse el lunch con el chico. Vamos a compartir el lunch. Ahí hay algo que denota la escritura. No se quedó callado Andrés. Andrés fue y se lo dijo. Y de alguna manera pudo haber pasado vergüenza. A ver, 5 panes de cebada. Ahora vamos a ver lo que significaban esos panes. Y 2 pececillos, que algunos dicen que son esos pececillos chiquititos, que eran como para hacer o nutrir, pero no eran los pescados grandes, así a la talla, no te imagines eso. No, algo chiquitito que como que condimentaba algo. Era muy, muy económico ese lunch, ese almuerzo. Pudo haber sentido vergüenza Andrés al comunicarle esto, pero no lo hizo. Y eso denota lo mismo que te decía al principio, generosidad. Generosidad.
La fe produce eso, una actitud generosa. Así que entonces la fe de Andrés, con esta pregunta, ¿qué es esto para tantos?, era débil, no estaba fortalecida en Jesús y su poder y el poder de Jesús, sino en lo que podía conseguir. Alguien dijo sabiamente, mira estas palabras: la provisión del muchacho era ordinaria, pero sana, porque era pan de cebada, era más sano que el pan de trigo, era de cebada. ¿Sí? Aunque el pan de cebada era alimento de pobres, no quiere decir que fuese un pobre alimento. Me encantó esa frase. El pan de cebada era alimento de pobres, pero no quiere decir que era un pobre alimento. Esto nos enseña a tener fe en la providencia del Señor y socorrer a los necesitados sin temor a que vayamos a morir de hambre. ¿Se acuerdan la pandemia? ¿Se acuerdan la pandemia que hubo países donde la gente entró en crisis? Los supermercados se vaciaban, ¿sí? Y la gente entró en un egoísmo horrible, espantoso, en donde, ya no van a haber provisiones, ya no va a haber esto, lo otro, aquello. Y Dios fue tan bueno con nosotros acá en Querétaro, por ejemplo, en Juriquilla, tan fiel. Si yo veía ciudades, países, en el caso de Argentina, la gente no podía salir si no escribía un mensaje, si no mandaba una carta que al presidente municipal, que acá no los dejaban salir a los adultos, toda una serie de cosas, 25.000 vacunas se tenían que poner. Tremendo, tremendo. Aquí vemos que cuando la fe está basada en Dios, en el poder de Dios, produce en nosotros generosidad, nos desprende de aquellas cosas a las que podemos estar aferrados, ¿sí? Y esto es interesante porque acá tenemos que tomar el ejemplo de generosidad del muchacho, así como la viuda de Sarepta. Te lo dejo de tarea para que lo leas en casa. Primera de Reyes 17, 8 al 16. ¿Se acuerdan la viuda de Sarepta, no? Cuando Elías viene y le pide el pan. Bueno, la viuda le dio de todo lo que tenía. La viuda estaba a punto de morirse de alguna manera y le dio, y Dios la bendijo. Eso hace la fe. La fe te lleva a ser generoso, pero no de lo que te sobra, sino de lo último que tienes, de lo nada que tienes. Notemos en el versículo 10 que Jesús, una vez escuchado esto, dio la orden que se acostasen en la hierba y esperasen a ver qué haría Él. Las personas esperaban eso. Es significativo que Juan mencionara 2 veces el hecho de que Jesús dio gracias. Versículo 11, habiendo dado gracias. Y versículo 23 del mismo capítulo 6, habiendo comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Mateo, Marcos y Lucas indican que Jesús alzó sus ojos al cielo al dar gracias. Con esta acción le recordaba a la gente hambrienta que Dios es la fuente de toda dádiva buena y necesaria. Esto es precioso aquí, precioso. De vuelta, quiero afirmar aquí algo: la gratitud, la gratitud, la gratitud. Yo no sé tú, pero yo me preocupo, y a veces me preocupo tanto por cosas tan sonzas, simples, que me afano, que me entra a veces cierto hasta, no sé, impotencia, enojo, frustración, y me quejo delante de Dios. Esto es una gran lección para mí y espero que lo sea para ti, porque la gratitud cambia la forma de pensar, cambia el chip. Dice el texto que quiero traerte aquí como recordatorio de lo que Jesús está enseñando aquí con esta gratitud. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y con esto te quiero decir lo siguiente: Dios es fiel. Él provee aquello que necesitamos y aún más de lo que necesitamos, y eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque la fe es por gracia. La gracia de Dios nos dio la fe como un don, la gracia. La gracia basada en la fe genuina, en la fe verdadera, nos hace ser generosos, nos hace ser personas con gratitud, con carga de gratitud, nos hace alzar los ojos al cielo y ver todo lo que tenemos en Dios.
Y acá voy concluyendo. El milagro de la multiplicación es un ejemplo inspirador de una fe humilde, arraigada y segura en la relación de Jesús con el Padre. Lo voy a repetir esto. El milagro de la multiplicación es un ejemplo inspirador de una fe humilde, arraigada y segura en la relación de Jesús con su Padre. Porque eso fue lo que sucedió al Jesús orar y darle gracias. Él dio gracias. Y luego dice el verso 11 que lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados. Bueno, aquí en este texto 11 yo me gocé tanto en este versículo 11. Porque aquí hay una gran lección de la fe verdadera. Presta atención a esto. Hay una gran lección de la fe verdadera y él lo vamos a colocar. ¿Cuál es la gran lección de la fe verdadera? La fe verdadera no pide para recibir primero lo que necesita, sino para dar a otros lo que necesitan. Esto me voló la cabeza a mí, porque de alguna manera lo que la fe debe producir en nosotros es una carga por lo que otros necesitan, no por lo que primero uno necesita. Esto me hizo reflexionar, pero no solamente reflexionar, sino confesar, pedir perdón. Porque a veces la petición es necesito, y pueden ser cosas aún en el rango, digamos, en la línea de cosas piadosas. Y cuidado, porque la fe va enfocada, sí en una santificación personal, sí en una transformación de la renovación del entendimiento, una manera de ser moldeada y a la imagen de Jesús como nuestro maestro, nuestra motivación, nuestro ejemplo. Pero recuerden que si esta fe no está produciendo hacia afuera algo, ojo, cuidado,